Sistema de tecnología. Buen día con todos. ¿Cómo les vamos escuchando? Estoy tratando de entrar al banner, pero parece que está caída la página porque no me deja ingresar. Así que al final vemos de nuevo para ver la lista. Entonces vamos a continuar con lo que estábamos viendo. Estábamos viendo el análisis de lo que es las captaciones de rejilla de fondo, si recuerdan. Me pueden decir, prendamos la cámara por favor. Jorge Reyes, ¿para qué, en qué casos nos servían las captaciones de rejilla de fondo? Se usaba para impedir que los materiales se arrastren y entren al canal de derivación. ¿Cómo evitar? Se utilizaba mediante la separación de unas rejillas que utilizaban como un filtro para evitar que los objetos mayores que los objetos mayores atraviesen el filtro. Bueno, sí, necesitamos una rejilla con una abertura bastante baja para que pueda evitar el paso de materiales, pero ¿en qué casos utilizaríamos este tipo de captaciones? Porque eso también se vuelve una limitante, ¿no? Cuando el agua esté en creciente, para que pueda pasar por el, por la captación de la rejilla, ¿En creciente cómo? Explícame eso mejor. en el sentido en el que tenga una altura determinada para que pueda pasar el agua a través de la rejilla y que funcione como filtro de manera correcta. Más o menos por ahí, algo así. En esencia decíamos que estas captaciones nos sirven para lugares donde tengamos zonas montañosas con alta velocidad, pocos sedimentos, ¿sí? Y normalmente caudales que no van a ser muy altos, por el hecho de que en estas zonas no tenemos demasiado arrastre de sedimentos. Y eso es necesario porque obviamente, como dices, los sedimentos pueden tapar la rejilla, pueden empezar a taponarla y eso se vuelve un problema para su funcionamiento. Entonces hay que tener mucho cuidado con la ubicación de estas captaciones porque en algunos casos podrían colapsar fácilmente si es que tenemos demasiada cantidad de sedimentos. Entonces, en esencia, ese es el funcionamiento de este tipo de captaciones. Ahora, esta captación normalmente tiene el tramo de orilla, donde está el azud vertedero, pasa el agua sobre el azud vertedero. Normalmente se trabaja con un vertedero tipo azud. Algunos autores, debido a que son vertederos muy pequeños, prefieren simplemente darle una forma y hacerle una línea recta. También se puede hacer eso, pero ahí deberían modelar cómo se va a comportar la espalda. Tiene que tener el tramo con la rejilla. Normalmente se va hacia uno de los dos extremos, ¿no es cierto? Si este es el azul visto en planta, la rejilla normalmente va apegada a uno de los extremos del azul y el otro queda libre para el paso de agua. Y el tramo hueco, que es la parte bajo la rejilla, por donde nosotros conducimos el agua hasta nuestro canal y ahí continuamos con nuestras obras de sedimentación y nuestros conductos que ya llevan el agua al proyecto propiamente dicho. Entonces, en esencia,
el comportamiento bastante similar al de la otra rejilla, simplemente la ubicación de la rejilla se difiere. Dijimos también que después de la presa o del azud, nosotros vamos a colocar un zampeado, que para nosotros vendría a ser un colchón disipador. Si es que lo consideramos necesario, en otros casos, nosotros le podemos hacer un enrocado. Y este enrocado, que también se le conoce como escollera, nos sirve para reducir la velocidad del agua. Normalmente la velocidad del agua va a ser menor porque tenemos un azud vertedero con una altura P considerablemente menor a la de un azud vertedero para una captación de rejilla lateral. Entonces, obligatoriamente tiene que pasar el caudal por sobre la rejilla que va a estar ubicada acá. Y por ahí tenemos el ingreso del agua. Entonces, hay que colocarle con una inclinación, dijimos entre 10 y 40 grados, de manera que tratemos de que el agua se lleve los sedimentos por sobre la rejilla. ¿Sí? Sabemos que no va a ser totalmente lograble, pero eso va a reducir considerablemente el ingreso de sedimentos a la rejilla. Entonces, el peligro principal aquí es el taponamiento debido a los sedimentos. De aquí tenemos también que nosotros podemos tener un ingreso de partículas sedimentarias, por lo que necesitamos obligatoriamente un desarenador y un desripeador. El desripeador podría ser opcional en el caso de que nosotros no tengamos demasiadas partículas con tamaños grandes. Entonces hay que hacer un análisis granulométrico y en esencia los estudios requeridos son exactamente los mismos que para captaciones de rejilla lateral. De ahí se dice que el caudal máximo, pero ya yéndonos un poco a lo excesivo, para este tipo de captaciones será de 10 metros cúbicos por segundo. Yo les diría que esto de aquí podría ser demasiado para este tipo de captaciones, porque normalmente los ríos en zonas montañosas no tienen demasiado espacio para la ubicación de este tipo de estructuras, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Dentro de la construcción, nosotros debemos considerar que la recomendación es que el cuerpo del azud vertedero sea de concreto, que sea masivo, porque se presentan bastantes esfuerzos, hay bastante velocidad del agua. Es una zona que aunque no el caudal no es mucho, la velocidad sí va a ser bastante fuerte. La rejilla, aunque se decía que entre 10 y 40 grados se la puede inclinar, la recomendación es tratar de disminuir este rango hasta de 22 a 30 grados. Y los barrotes tienen que ser suficientemente grandes como para resistir el golpe que van a dar las piedras y los cuerpos flotantes que tenemos en el río. Y el bordo libre entre la parte donde tenemos el canal colector, o sea, el canal bajo la rejilla y la rejilla, se recomienda que sea por lo menos un 25% de la profundidad máxima del canal. Y vamos a ver cómo se calcula la profundidad del canal. Y también el colector que está bajo la rejilla tiene que tener una pendiente suficiente para poder deshacerse de todos los materiales que ingresen. Uno de los riesgos también es que el agua que entra con sedimentos y estos sedimentos se empiecen a acumular bajo la rejilla. Entonces, ¿qué va a pasar? Después de un tiempo, vamos a tener la rejilla totalmente colapsada y no va a poder funcionar de manera adecuada. Y nos dice que la longitud de cálculo, esto de aquí es de la rejilla, o sea, el tamaño de la rejilla, normalmente se incrementa un 20% para la construcción. ¿Por qué es este 20%? Pues por el factor de obstrucción. Al estar la rejilla en la parte posterior del azud vertedero, en esta parte de aquí, sabemos que se va a taponar. Entonces, estamos asumiendo que siempre por lo menos un 20% de la rejilla va a estar taponada. Entonces, le estamos sobredimensionando un poco para, para que la rejilla no disminuya la capacidad de ingreso de agua. Entonces, estos requisitos o estas recomendaciones son importantes porque nos ayudan a tener un mejor diseño en este tipo de captaciones que, como les digo, son comunes en zonas montañosas, en zonas donde nosotros tenemos bastante velocidad, caudales medianos a bajos y tenemos bastante pendiente en el río.
Entonces, si comparamos los dos elementos, podríamos decir que cuando tengo una pendiente del río bastante grande, una pendiente mayor al 10% o mayor al 1%, podríamos decir, nosotros diríamos que la toma tirolesa es muy favorable, que es recomendada porque la pendiente es bastante alta. Esto provoca que la fuerza del agua se lleve los sedimentos y no ingrese mucho sedimento. Entonces se dice que necesitaríamos poco mantenimiento para una toma tirolesa. La toma tirolesa, no se olviden, es la toma de rejilla de fondo. Mientras que si la comparamos, esto de aquí sería desfavorable para una rejilla lateral. ¿Por qué creen que sería desfavorable para una rejilla lateral? ¿Qué me dicen? Dani Valdés, ¿qué me dices tú? Mm, bueno, puede ser porque la pendiente una no es favorable con el muro de altitud de la rejilla, así con las dimensiones. Entonces, algo así puede ser. La pendiente sí es demasiado grande por el hecho de que nosotros, recuerden, en una rejilla lateral necesitamos que el agua La más baja. bien disminuya su velocidad. Para eso le hacemos el azul vertedero, para que el agua se vuelva un poco más lenta y de esta manera se empiecen a sedimentar las partículas justo antes del azul vertedero. Entonces, de esta manera nosotros aseguramos que no haya mucha turbulencia y que no ingresen demasiados sedimentos a nuestra rejilla. Entonces, es una de las partes principales. Si nosotros tenemos una pendiente tan grande, no vamos a poder lograr este efecto y esto generaría que nosotros tengamos demasiada turbulencia y demasiado ingreso de sedimentos a la estructura. Entonces, por eso no se recomienda. Ahora, si hablamos de una pendiente media, entre el 0,01% y el 1%, ya es un rango mucho más común, decimos que la toma tirolesa o de rejilla de fondo es desfavorable. ¿Por qué? Porque tenemos ya mucha carga fina de arrastre, ya no tenemos velocidades altas que se puedan llevar los materiales de fondo y empieza a ingresar demasiados sedimentos a la rejilla. Entonces, no se suele recomendar la toma de fondo cuando tenemos este caso. Mientras que si nosotros decimos las rejillas laterales, nosotros diríamos que es favorable por el hecho de que en este caso nosotros sí tenemos una pendiente que permita que nosotros controlemos la velocidad del agua y podamos controlar el ingreso excesivo de sedimentos a la estructura. Y finalmente, cuando tenemos una pendiente bastante bajita, ya cuando estamos hablando desde el 0,001% hasta el 0,01%, nosotros decimos que es desfavorable bajo toda circunstancia para una toma de fondo. Por el mismo hecho, tendríamos demasiado ingreso de sedimentos, tendríamos colapsada nuestra rejilla, entonces no se recomienda. Y si hablamos para una toma lateral, diríamos que es favorable porque tenemos una velocidad baja, la cual nos permite mejorar la capacidad de ingreso del agua hacia la rejilla en una toma lateral. ¿Estaría claro entonces el diseño, más bien dicho, la comparación y la recomendación de cuándo utilizarla? ¿Qué me dices, Pamela Hidalgo? ¿Estaría claro cuándo usar qué tipo de captación? Sí, sí está claro. Entonces la rejilla se la diseña de una forma similar al diseño del caudal en la captación lateral. Tenemos esta ecuación de aquí en función de un coeficiente C, que es un coeficiente de contracción de la rejilla, que depende de las características de la rejilla. Entonces, nosotros aquí tenemos varias opciones, como normalmente, por ejemplo, este tipo de barrotes con un filo redondeado y el otro cuadrado, utilizaríamos entre 0,75 y 0,85 en función de todo lo que son las distancias A y B, en donde A es la separación interior
entre barrotes y B es la separación entre eje de los barrotes. Entonces, en función de esto, nosotros estaríamos considerando cuál es el coeficiente C. Y aquí tenemos nosotros nuestro ángulo beta, que es el ángulo que dijimos que se recomienda entre 10 y 40 grados, pero es preferible mantenerlo entre 22 y 30 grados. Después tenemos el coeficiente de la descarga, que ese sí es el que viene tabulado acá, dependiendo de la forma de los barrotes. Tenemos el ancho de la toma tirolesa, o sea, el ancho de la rejilla, que estaría acá, la longitud de la rejilla en metros. Entonces, aquí, si ven, nosotros tenemos que multiplicar ancho por longitud. Estamos sacando cuál es el área que va a tener para ingresar el agua a la rejilla. Y finalmente, la raíz de 2 veces la gravedad por la altura h, que es la profundidad que vamos a tener nosotros en el borde superior de la rejilla. O sea, ¿qué profundidad vamos a tener nosotros en este sector de acá? O sea, sería la profundidad desde la cresta o corona de la subvertedero hasta el punto de inicio de la rejilla. Si la ven aquí, aquí está el perfil de la subvertedero y aquí está el inicio de la rejilla. Entonces, de esta manera nosotros tenemos ya la ecuación de caudal y podemos calcular cuánto caudal ingresa por la rejilla. Hay varias opciones para los tipos de barrotes. Ahí depende el coeficiente que nosotros vamos a tener para el ingreso del agua a la rejilla. Hay que tener en cuenta que si usamos las pletinas, que son normalmente un poco largas y muy delgadas, hay que tener en cuenta el riesgo que se genera de que estas empiecen a pandear y estas se empiezan a pandear y empiezan a deformarse y empiezan a ingresar más sedimentos. Entonces muchas veces se utilizan barras en forma de T. Cuando utilizamos barras en forma de T, nosotros mejoramos mucho la resistencia y la inercia de los barrotes y esto genera un mejor comportamiento. También existen planchas perforadas, o sea, en vez de barrotes nosotros colocamos una plancha con huecos. Hay que tener en cuenta que ahí tenemos que tener un mayor tamaño de la rejilla porque los huecos no pueden ser muy seguidos para proteger la resistencia de la estructura. En otros casos también tenemos rejillas dobles, como les decía, podemos tener rejillas que se comporten así, o inclusive otras que se comporten con doble T. Hay un tipo de rejillas que se conocen como rejillas coanda, en donde tienen un funcionamiento similar al que les dibujé, para nosotros poder evitar al máximo el ingreso de partículas a la captación. Entonces hay varias opciones, nosotros deberíamos de analizar cuál es la mejor, teniendo en cuenta que el taponamiento puede ser crítico. Normalmente tenemos un marco de hierro, este marco de hierro ya es estructural, y en algunos casos se les puede colocar una especie de pivote a las barrotes para que se puedan girar conforme nosotros necesitemos hacerlas girar para generar una facilidad de limpieza. Esto a veces es muy útil porque cuando se empiezan a acumular materiales en las rejillas, se vuelve complicado dar la limpieza. Entonces, en ese caso es bastante útil tener barras giratorias. Pero a veces las barras giratorias empiezan a girar y girar y eso evita más bien lo que es el ingreso del agua. Entonces, también podría ser un problema bajo ciertas circunstancias. En este caso, las rejillas se recomienda que estén separados entre 2 y 6 centímetros, es una separación bajita, obviamente para evitar el ingreso de sedimentos. Y nosotros debemos considerar las condiciones mecánicas, o sea, qué tan grandes van a ser las partículas que caigan sobre la rejilla para poder determinar cuál es la sección transversal de los barrotes. Es importante que no se doblen porque si empiezan a doblar nosotros vamos a tener una mayor separación y eso puede ser problemático. Entonces, en esencia, nosotros lo que debemos diseñar es la rejilla, determinar el caudal que va a ingresar por la rejilla y después hacer un análisis de cómo se va a comportar el flujo de agua dentro de nuestro canal o galería de infiltración que tenemos bajo la rejilla. Entonces, lo que se hace normalmente es utilizar el método Samarín que nos dice: asumimos una velocidad inicial de 1 metro por segundo al ingreso del agua a la rejilla y al final esperamos que llegue entre 2 y 3 metros por segundo. Eso nosotros lo vamos a definir en función de nuestro espacio que tenemos ahí.
Y lo que hacemos es considerar estas velocidades altas para el arrastre de sedimentos. Entonces, lo mismo, normalmente se considera un coeficiente de Manning alto, debido a que el coeficiente de Manning alto representa la alta fricción y alta turbulencia que nosotros vamos a tener en esta zona, debido a la existencia de acumulación de sedimentos, que aunque tratamos de eliminarlas, siempre van a estar presentes en este canal. Entonces, de esta parte, que sería la parte inicial de la rejilla, nosotros empezamos a definir valores de x, en donde la velocidad al principio, cuando x es igual a 0, asumimos en 1 metro por segundo, y cuando x se convierte en el ancho b, nosotros tendríamos una velocidad, como dije, entre 2 y 3 metros por segundo. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Nosotros debemos determinar la cota del fondo que nosotros manejamos en nuestra rejilla. Entonces, esta cota del fondo va a ser igual a la altura h, que es la altura del agua, más la carga de velocidad que se genere debido a la velocidad de ingreso de las partículas, más las pérdidas que se generan en este tramo, y a esto nosotros le sumamos una altura de seguridad. Esta altura de seguridad nos ayuda como un bordo libre para evitar que se colapse nuestra galería filtrante, y ahí sí va la colocación de la rejilla. Entonces, ¿estaría claro eso? ¿Sí o no? ¿Qué me dice Shakira Vega? ¿Qué puede repetirle después de lo que dijo de la velocidad que va de 2 a 3 metros? Por favor. ¿Pero qué cosa? ¿Qué es lo que no te quedó claro? Lo de la cota de fondo. Nosotros debemos calcular dónde debería estar la cota del fondo para la galería filtrante. Entonces asumimos nosotros que vamos a tener este comportamiento de velocidades, ¿sí?, a lo largo del ancho B. Ten en cuenta que el ancho B se encuentra en el sentido opuesto a la dirección de los barrotes. Entonces, longitud estaría en el sentido de los barrotes. Entonces, para determinar la cota del fondo, nosotros lo que debemos hacer es sumar qué altura va a tener el agua, más cuál es la carga de velocidad que se va a generar dentro de la galería, más las pérdidas que se generan en el trayecto dentro de la galería, y más un delta H de seguridad, que es lo que dijimos que correspondería más o menos a un 25% de la altura total, para poder determinar qué dimensiones tendría esta galería dentro de nuestro canal filtrante. ¿Estaría ahí claro? Entonces esto nos sirve para poder calcular este fondo, este nivel del fondo. Entonces, en esencia, ¿cómo trabaja este método Samarin? Lo que nosotros hacemos es generar relaciones dentro de una tabla. Esta tabla la tendríamos aquí. Entonces, nosotros vamos a tener un valor de x, que x es, como dijimos, la distancia desde el punto de inicio de entrada del agua hasta el punto final. Y este valor de x nosotros lo podemos dividir por ciertos delta x. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, el ancho b total es el final del valor de x. Entonces aquí está 0.2 veces el ancho y 0.4 veces el ancho. Entonces delta x, en este caso, sería 0.2 veces el ancho, y acá 0.2 veces el ancho, y acá finalmente tendríamos 0.6 veces el ancho. Aquí determinamos un caudal. El caudal de ingreso, vamos a tenerlo como caudal de descarga o caudal de captación, como quieran llamarlo. Va a ser el caudal total. Y nosotros en el método Samarin asumimos un comportamiento similar en la cantidad de caudal que se va captando conforme se incrementa el ancho B. Entonces, 0.2 veces para el 0.2 del ancho, 0.4 veces el caudal para el 0.4 del ancho, hasta llegar a un caudal total. Y después hacemos lo mismo con la velocidad. Entonces, yo defino mi velocidad inicial, ¿se acuerdan? 1 metro por segundo. Defino mi velocidad final, que en este caso serían 2 metros por segundo. Y de ahí, proporcionalmente, nosotros le vamos agrandando o maximizando el factor de velocidad, dependiendo del ancho que nosotros estemos manejando.
Entonces, obviamente, todos estos dos datos son asumidos, pero nos ayudan a generar un diseño de manera más rápida. Luego sacamos el área de la sección, que sería caudal sobre velocidad, los dos caudales de velocidad que hemos tenido nosotros. Lo identificamos, sacamos el área, después sacamos la altura del agua. La altura del agua va a ser igual al área sobre la longitud. Pues nosotros ya tenemos que tener definida la longitud, ¿sí? Defino la longitud de la rejilla. Entonces, obviamente podemos tener esta tabla para varias longitudes. Después saco el perímetro. El perímetro va a ser igual a la longitud más 2 veces la altura del agua. Después yo tengo que sacar el radio hidráulico, que sería área sobre perímetro mojado. Tengo el área acá, tengo el perímetro acá. Puedo calcular el radio hidráulico. Y saco la pendiente, que la pendiente va a ser velocidad al cuadrado por el coeficiente Manning al cuadrado sobre el radio hidráulico a la 4 medios. Obtengo las pérdidas de carga, que las pérdidas de carga van a estar en función de la pendiente multiplicado por el delta X, ¿no es cierto? Entonces yo ya obtengo cuáles son las pérdidas de carga y voy generando una sumatoria de pérdidas de carga. Voy a tener, esta va a ser por cada tramo. Y esta de aquí va a ser la sumatoria de todas las pérdidas de carga. Con eso ya puedo determinar también la carga de velocidad. Tengo la velocidad, entonces puedo determinar cuál es la carga de velocidad en ese tramo. Y puedo determinar cuál es la altura del agua, más la carga de velocidad, más las pérdidas. Entonces con este valor, yo ya puedo determinar mi cota del fondo, incrementándole una altura de seguridad. ¿Sí? Aquí sería un más. Entonces estaría claro cuál es el método Samarin. Es un método simplificado bastante básico, pero que nos da un resultado bastante bueno y por eso es el más utilizado. Este lo van a encontrar en el libro de Crochin como una de las mejores opciones. Crochin lo expone de manera muy clara y ahí tenemos la forma de trabajo de este método. Sí estaría claro cómo funciona y qué es lo que buscamos. ¿Qué me dices, José Tino? Sí, sí está claro. Entonces es un método súper simple. No tenemos mucho a dónde irnos. Entonces, de esta forma nosotros podemos calcular cómo se comportaría la galería bajo la rejilla y obviamente para la rejilla nosotros simplemente determinamos la forma de los barrotes y determinamos cuál es el caudal que necesitamos para la captación y de esta manera nosotros le damos valores tanto al ancho como al largo. Entonces en esencia lo que tendríamos es un proceso iterativo en función del ancho y el largo en donde nosotros deberíamos presentar varias opciones para poder seleccionar cuál es la que nos parece más recomendable. Entonces es bastante simple, no hay mucho más a dónde irnos. Y entonces una pequeña comparación entre los dos tipos de toma. Siempre va a ser necesario un desarenador porque siempre va a haber ingreso de partículas finas. El desripiador dependerá de las características propias de cada proyecto. La toma lateral requiere un azud grande para asegurar el ingreso del agua, para poder disminuir la velocidad del agua y permitir que no se genere mucha turbulencia y de esa forma no entren muchas partículas. Y la toma tirolesa capta el agua que pasa por encima de la rejilla. Entonces nosotros en ese caso tenemos una mayor facilidad de uso, pero el riesgo es que puede colapsar fácilmente la rejilla. Las tomas laterales son favorables en el caso con mediana pendiente. Nosotros tenemos ríos con mediana pendiente o inclusive baja en algunos casos, mientras que las tirolesas es cuando tenemos pendientes mayores al 1%, o yo diría inclusive bastante mayores al 1%. En el caso de ríos de cauce recto es mejor una toma tirolesa. Recuerden, cuando tengo el cauce recto, nosotros en una toma lateral decíamos incluyamos espigones. Los espigones pueden mejorar lo que es la generación de los vectores de velocidad para que nosotros
tengamos menor posibilidad de ingreso de sedimentos a la rejilla. Y nos dice, en ríos con curvas es preferible la toma lateral, esto porque tenemos la velocidad erosiva y en ese caso es mucho mejor utilizar toma lateral. Cuando tenemos alta cantidad de material en suspensión, es preferible utilizar una toma lateral y obviamente, como tenemos bastantes materiales flotantes, nosotros lo tomaríamos como necesidad, generar un buen desarenador, teniendo en cuenta que de esta forma nosotros podríamos eliminar lo que son las partículas excesivas que van a generar complicaciones ya en la parte final del proyecto. Entonces, aquí les he dejado el ejemplo que lo pone una institución que hace investigación en agricultura, porque este tipo de captación es bastante común en agricultura para riego. Entonces está el método Crochin, tal cual como yo les he explicado, la velocidad inicial en 1 metro por segundo, la final en 2 metros por segundo. Tenemos las ecuaciones de caudales, la ecuación de pendiente, y se genera el cuadro tal cual como nosotros lo hemos visto para poder calcular la cota del fondo del canal. ¿Hasta ahí entonces alguna duda? Por motivos de tiempo no podemos hacer un ejercicio ahorita de esto porque realmente o lamentablemente se incrementó mucho el pensum de esta materia, pero después la universidad decidió bajarle una semana de clases. Entonces, esta semana de clases sí nos genera una limitante a nosotros, por eso nos toca pasar esta última parte de la unidad 6 y la unidad 7 un poquito rápido, ¿no? Entonces, ¿hasta ahí alguien alguna duda? Bueno, si no hay dudas, espero que esté claro los dos métodos que vimos de captaciones. Es mucho más complejo el diseño de una captación lateral. La captación de fondo, en cambio, necesita un poquito más de cuidado, porque si se nos tapona la rejilla, nosotros tendríamos bastante riesgo. Entonces, lo que les decía, una parte importante es cuando nosotros determinemos las dimensiones totales de la rejilla, L y B, nosotros buscamos incrementarlas en un 20%. Esto, o sea, de todo lo que calculamos, le incrementamos un 20% debido al taponamiento. Entonces, esto debido al alto contenido de sedimentos que suele haber, suele empezar a taponar la rejilla. Entonces, ¿está todo claro, Andrés Valdeón? Sí, Inge. Nada de dudas, ¿seguro? ¿No? Bueno, entonces, vamos a pasar ahí sí de tema. Como les dije, estamos un poquito apretados con el tiempo. Realmente yo estoy pidiendo que nos cambien que nos permitan reducir algunas cosas del pensum, porque se volvió muy largo. Como les digo, una semana de clases es bastante más. Es como el 8% de toda la materia que tendríamos. Y aparte de cortarnos una semana, se nos incrementó un examen más. Y el examen prácticamente nos hace perder media semana. O sea, estaríamos perdiendo una semana y media respecto a lo que teníamos antes. Entonces, se vuelve complicado lo que es tener un pensum tan largo. Entonces, por eso vamos a pasar esta última parte un poquito rápido. La última unidad que nosotros estaríamos manejando es la unidad de sedimentación y socavación. Esta es una unidad, como les digo, que antes no estaba, recién se la incluyó. Y nosotros estábamos buscando que esta unidad sea parte más bien de una materia de suelos, más que de hidráulica, porque tiene bastantes componentes de suelo. Y aparte, es bastante larga, ¿no? Si ustedes se ponen a investigar un libro de sedimentación y socavación, fácilmente puede tener 500 páginas. Entonces, es bastante información, por eso vamos a tratar de comprimirla y generar una cantidad de información mucho más manejable para ustedes. Entonces, sería la unidad final. Hemos visto un poco de todo, entonces es lo interesante de esta materia, que todo tiene aplicabilidad ya en la realidad.
Por ejemplo, las bombas se pueden aplicar fácilmente a la realidad y los proyectos hidroeléctricos también, que esta es otra unidad que se le incluyó adicional. Esto, en esencia, lo que tratamos de hacer es un poco resumir toda la materia de centrales hidroeléctricas. Entonces, también me parece que es un poco demasiado comprimida. De ahí vimos lo que son presas, entonces donde tenemos a su vez vertederos, estabilidad de empresas, las presas propiamente dichas, donde nosotros probablemente las podamos ocupar o podamos hacer los análisis tal cual como volúmenes de regulación o tiempos de vaciado. Las estructuras especiales, de donde los sifones invertidos son obras totalmente prácticas. De ahí tenemos los puentes canales que se usan todavía, ya no tanto, pero todavía se los usa. Después, en disipación y protección, los disipadores de energía es uno de los elementos más utilizados en obras de hidráulica. Lo que es el golpe de ariete es el concepto, uno de los conceptos más comunes dentro de la hidráulica. Espero que ustedes ya lo tengan claro. Y después las captaciones, que también son de las obras más importantes, especialmente las captaciones de rejilla lateral, porque son las más utilizadas dentro de lo que es ya la práctica para lo que es la toma de agua, para utilizarla, ya sea para riego, ya sea para centrales hidroeléctricas, ya sea para agua potable. Entonces, sedimentación y socavación, como les digo, fue una unidad un poco metida ahí a la fuerza, un requisito del área de suelos. Entonces es demasiado complejo, demasiado grande como para darle solo un espacio de una semana de clases. Estaba previsto 2, pero como les digo, se redujo una semana y eso ya genera una limitante. Entonces vamos a tratar de avanzar un poco en ese caso. Vamos a partir analizando lo que son los sedimentos, que en esencia son partículas procedentes de rocas o suelos que llegan a ser acarreadas por las aguas, tanto de escurrimientos como por el viento, ¿sí? Hasta un cauce de agua. Entonces los sedimentos pueden permanecer estables, pueden mantenerse estables durante largos periodos, inclusive pueden llegar a consolidarse como rocas. Es lo que les decía, es uno de los riesgos. Si nosotros ponemos a analizar una central hidroeléctrica, por ejemplo, si uno no le da el mantenimiento suficiente, hay un riesgo de que se empiecen a consolidar los sedimentos. ¿Y qué pasa cuando se consolidan? Se vuelven mucho más duros, mucho más difíciles de eliminar. Y se vuelven difíciles de eliminar, se genera un incremento en costos para su eliminación. Hay que tener mucho cuidado con permitir que los sedimentos se consoliden y se formen rocas. También pueden haber fuerzas como el viento y el escurrimiento de agua, que lo que hacen es generar el movimiento de estos materiales, de estos sedimentos, y se transportan por los cursos de agua, que pueden ser ríos, pueden ser arroyos, pueden ser canales que a veces funcionan y a veces no, o sea que a veces tienen agua y a veces no. Y entonces el movimiento de los sedimentos nosotros le vamos a definir como erosión. ¿Sí? Entonces una cosa es la generación de sedimentos. Los sedimentos se generan debido a estos procesos como lo que es el acarreo, el viento, el transporte. Y ya cuando se empiezan a mover los sedimentos, nosotros tenemos la erosión. Entonces hay varios tipos de erosión que van o pueden generar lo que es la degradación del suelo. Entonces, una degradación del suelo puede llegar a desestabilizar un talud, por ejemplo, ¿sí? O a causar daños masivos, tal cual como nosotros hemos estado viendo en el río Coca, ¿no? Ustedes deben haber visto las noticias las últimas semanas que el río Coca está cada vez más erosivo. Está el río Coca generando unas formaciones de sedimentos que ya empieza a generarse una socavación generalizada. La socavación ya es cuando nosotros generamos un desprendimiento bastante grande de partículas. Y si ustedes pueden ver, el desprendimiento de partículas es impresionante, ¿no? Ya vamos por la tercera vez que se corta todos los sistemas viales hacia el lago Agrio desde Quito debido a esta socavación generalizada. La socavación fue tan fuerte que se comió la cascada más grande del país, más alta del país, que era la cascada de San Rafael.
Y en esencia esto se debe a que el río Coca es un río joven. ¿A qué nos referimos con joven? Es un río que todavía no establece su cauce final. Entonces este río tiene mucha capacidad erosiva y los materiales en el curso del río no son totalmente estables. Entonces con la capacidad erosiva del río se empiezan a desestabilizar y esto genera estos problemas que hemos hablado. Recuerden que anteriormente ya el río Coca generó un paro del transporte y también colapsó un tramo entero del oleoducto de crudos pesados, ¿sí? Y eso genera ya problemas económicos importantes. Nuevamente, ya la socavación está a 30 metros del oleoducto, entonces puede volver a ser peligroso y esto genera gastos súper fuertes. Entonces ahí es importantísimo el análisis ingenieril. Primero, desde el punto de vista hidráulico, como les digo, identificar si el río es joven o el río ya tiene su cauce establecido. Y después identificar la capacidad de socavación que se podría generar en el sistema. Eso se lo hizo especialmente porque se construyó la central del Coca-Cola Sinclair en esta zona. Y la recomendación era que no se haga la central del Coca-Cola Sinclair ahí. Inclusive una recomendación decía, por último, si se la va a construir, que se hagan 2 centrales pequeñas, que sean más manejables y que se coloquen en zonas más seguras. El factor político fue crítico en ese caso. Prácticamente se obligó a que se construya la central ahí. Y ahora vemos que existe un riesgo latente de que la socavación que está generando el río Coca llegue a afectar a la central del Coca-Cola, una obra de sobre los 2.000 millones de dólares que hasta ahora no termina de funcionar a su máxima capacidad, que desde sus inicios presentó problemas y ahora podría verse en riesgo de colapso total debido a la socavación del río Coca. No esperaban los técnicos que se socave tan rápido el suelo, ya se quedaron un poco tranquilos porque pasó un buen tiempo estable el río, pero nuevamente empezó a socavarse. Entonces estaban viendo opciones, pero son opciones bastante caras para controlar esto y aparte de caras, complejas de llevar a cabo. Una de las opciones era generar prácticamente un hormigonado de las zonas aledañas a la central de Coca-Cola, de tal manera que si es que llega el socavón hasta allá, este hormigonado proteja lo que es la estructura. Otra forma era generar cauces adicionales o incrementar el tamaño del cauce donde está el río para poder asegurarnos de que no se siga socavando tan rápidamente. En esencia, la verdad no tengo claro cuál es la decisión que tomaron. Había una estudiante que estaba haciendo una maestría y, y ella estaba tomando como caso de estudio este socavón del río Coca, pero nunca me mandó, o no sé ni siquiera si ya acabó su tesis y realizó el análisis de la socavación del río Coca. Pero tengan en cuenta que puede ser bastante peligroso este movimiento erosivo. Entonces, ¿qué características tiene el sedimento suelto? Pues el sedimento se transporta por el flujo del agua. Entonces, ahí viene a involucrarse el peso de las partículas. ¿Por qué? Porque mientras más pesadas las partículas, son más fáciles de sedimentar. Cuando ya son muy pesadas, ni siquiera se produce un movimiento flotante, sino se empieza a generar un movimiento en la zona baja del cauce, ¿sí? Entonces, obviamente nosotros tenemos varios tamaños de partículas, tenemos cauces que tienen rocas, que tienen minerales, que tienen suelos finos, que tienen arenas. Entonces, suele adoptarse un concepto que es la densidad relativa, en la cual se utiliza la densidad del material respecto al valor de la densidad del agua. Entonces, nosotros podríamos hablar de una relación aproximadamente constante y nosotros de ahí podríamos enfocar todos los análisis en función del tamaño de las partículas y del volumen que ocupan las partículas, el tamaño relacionado con el volumen. Entonces, de esta manera nosotros tratamos de utilizar una forma simplificada para lo que es la determinación de la cantidad de sedimentos. Entonces, los sedimentos pueden clasificarse tanto naturales como artificiales, de donde los naturales son la erosión de la superficie de la Tierra, entonces puede darse por el transporte del viento
y el transporte de la lluvia. Entonces, si nosotros tenemos una ladera, vamos a tener partículas que están sobre esta ladera. Algunas se van a mover debido al viento y otras debido a la lluvia, porque cuando cae la lluvia empieza a generar salto de estas partículas y eso genera que se vayan moviendo hasta que normalmente terminan en el cauce de un río. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta este movimiento de las partículas y este, digamos, que es una de las principales causas de que se generen sedimentos de forma natural. Por otro lado, también se pueden generar sedimentos mediante la erosión del cauce principal y sus tributarios. ¿Qué significa eso? Que nosotros dentro del río tenemos suelo débil y este suelo débil se va a ir erosionando conforme varíen los caudales del río. Entonces, normalmente cuando nosotros tenemos un incremento dramático de caudales, nosotros vamos a ver que el agua se vuelve bastante turbia. Eso se debe a que está acarreando muchos sedimentos. ¿Por qué? Porque normalmente el incremento de caudal va de la mano con lo que es el incremento del arrastre de partículas sedimentarias. Entonces, ahí nosotros tenemos una generación de sedimentos en lo que es el cauce del río, y esto es lo que puede llevar a generar cambios en el perfil longitudinal, en la sección transversal, en la forma en planta del río, ¿sí? Inclusive llegando en ciertos casos a cambiar la trayectoria. Y esto es algo que se nota bastante en un río que tiene muchos meandros, porque lo que suele pasar con el paso del tiempo es que este río empieza a cambiar su curso y de repente se generó que este meandro deja de funcionar y termina siendo una pequeña laguna o un espacio que se va secando con el tiempo. Entonces, este tipo de cambios son bastante comunes y hay que tener mucho cuidado, especialmente si nosotros queremos generar una obra de ingeniería hidráulica en las cercanías o en la zona del río. Esto puede generar cambios dramáticos. Por eso es que, no sé si se acuerdan, yo les decía que en una captación nosotros normalmente colocamos enrocados o escolleras que nos sirven para dirigir al río y evitar que se generen estos cambios de dirección. Entonces puede ser bastante crítico un cambio de dirección y por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, si se empieza a generar la erosión del cauce principal o los tributarios, hay que tener mucho cuidado, como les digo, siempre va a haber una cantidad de erosión generada, sí, pero si es que esta erosión se vuelve generalizada, puede ser bastante crítico para el funcionamiento de, de nuestro río, porque obviamente si empieza a cambiar el cauce del río, esto puede generar afectación a poblaciones cercanas o a obras de ingeniería hidráulica que se encuentran dependiendo de la forma o el cauce de este río. Ahorita ya me he pasado de las 8, todavía unos un par de minutos antes de continuar, ¿sí?
Listo, continuamos, ¿me siguen? Sí, Entonces, por otro lado, tenemos nosotros los sedimentos que se generan de manera artificial. ¿Cuáles son estos? Tenemos las cámaras de nuevo, por favor. Como estos sedimentos que se generan de manera artificial pueden generarse, por ejemplo, por la destrucción de la vegetación, en donde la deforestación, normalmente originada por el hombre buscando generar tierras para cultivo, va a generar un incremento en lo que es la, la generación de sedimentos. ¿Por qué? Porque la vegetación normalmente se vuelve una capa protectora para la generación de sedimentos. Las raíces de los cultivos, o las raíces más bien dicho de los árboles, de la vegetación, tiende a generar una especie de malla para evitar el acarreo de sedimentos. Y por otro lado, cuando uno le destruye la vegetación, los suelos se vuelven más secos y cuando están más secos no existe cohesión, por lo cual se empieza a generar un transporte de este material fino. Entonces hay que tener mucho cuidado con los efectos debido a estos cambios en el uso del suelo, porque también pasan cuando nosotros tenemos un cambio para desarrollo urbano o desarrollo industrial. Por otro lado, hay obras de ingeniería, como la construcción de vías, las vías férreas también, presas, originan grandes cantidades de materiales removidos. ¿Cómo generan estos materiales removidos? Pues por ejemplo, una presa normalmente lleva una excavación bastante grande. Al principio, inclusive se hace un cauce del río. Nosotros generamos una taguilla para cambiar el cauce del río. Entonces ahí estamos generando una cantidad bastante grande de material sedimentario. Lo mismo pasa en una vía. En una vía nosotros vamos a debilitar en ciertas zonas del suelo debido a excavaciones y a los rellenos también, y eso va a generar que los materiales se sedimenten en gran cantidad. Entonces hay que tener mucho cuidado que este tipo de obras pueden generar un incremento de sedimentos y esto en algunos casos podría ser crítico, especialmente si tenemos ríos cerca. Nosotros tenemos que la superficie de la Tierra va a ser atacada por el aire o por el agua. Estos son los detonantes de los procesos de generación de sedimentos. Entonces, cuando se empieza a generar una afectación sobre la roca, esto se conoce como que la roca está intemperizada. Entonces, la roca ya está en un paso en que va a empezar a generar sedimentos. Entonces, en ese caso tendremos ya un punto crítico para lo que es la generación de sedimentos. Entonces, nosotros tenemos varias clasificaciones. Podemos decir que tenemos márgenes cohesivos cuando tenemos materiales arcillosos, ¿sí? O con contenidos también limosos. Suelos no cohesivos cuando nosotros tenemos partículas sueltas, en donde puede haber material grueso, material de boleo o cantos rodados, que son las rocas redondeadas que se empiezan a generar debido al choque de partículas en el cauce de un río. Cuando hablamos de un material en boleo, cantos rodados, cuando tenemos un diámetro promedio mayor a 64 milímetros. Hablamos de grava y arena, si es que tenemos un diámetro promedio entre 2 y 64 milímetros, y un material arenoso predominantemente cuando tenemos diámetros entre 0.062 milímetros hasta 2 milímetros. Hablamos de suelos acorazados, cuando nosotros decimos que y debido a la granulometría, que nosotros tenemos diferentes granulometrías y eso genera diferentes variaciones estándar de los tamaños de las partículas, entonces cuando la desviación estándar es mayor a 3, que esto ocurre normalmente cuando tenemos arrastre de partículas más finas, se puede generar una capa protectora o una coraza de material grueso en la superficie. O sea, en esencia hablamos de un lavado de finos que deja solo material grueso en la parte baja y este material grueso genera una especie de coraza. Entonces, ese tipo de cauces nosotros le llamaríamos acorazados. Tenemos los bien graduados o de geometría extendida, entonces nos dice que estos son cuando tenemos también desviación estándar mayores a 3, y en esencia tenemos una
composición bastante variada en los sedimentos del fondo. No existe un lavado de fondo, sino existe una buena mezcla de materiales de diferentes tamaños en la parte del fondo. A estos los llamaríamos bien graduados. Y los mal graduados cuando nosotros tenemos una distribución de partículas tipo logarítmica normal o logarítmica. Entonces, en ese caso nosotros tenemos predominancia de un tamaño de partículas y ahí estaríamos hablando de un material mal graduado. O lo mismo que una granulometría uniforme porque tenemos una predominancia muy grande de partículas de cierto tamaño. Entonces, una forma típica de dividir la nomenclatura para los materiales es, tenemos una numeración, un lecho rocoso con tamaños mayores a los 2.048 milímetros. Esto hablando que estaríamos hablando de proporciones a pulgadas. Después te hablaríamos de piedras entre 200, eso sería 2048, perdón, entre 256 y 2048. Después tendríamos cantos entre 64 y 256 milímetros, las gravas entre 2 y 64 milímetros, arenas entre 0.062 y 2 milímetros, y los limos o arcillas menores a 0.062. Esta nomenclatura es típica, ustedes ya la deben haber visto en suelos, así que vamos a pasar rápido. De ahí por otro lado, tenemos que analizar también nosotros, dentro de la capacidad de sedimentación de un río, cuál es la velocidad de la caída de una partícula. Obviamente nos ayuda a tener una idea de cómo se comporta una partícula cuando está en el flujo del agua. Entonces es importante determinar esta velocidad de caída porque nosotros podemos identificar cómo se va equilibrando el peso de la partícula con el empuje que genera el agua sobre la partícula. Entonces, en esencia, nosotros debemos saber qué tan rápido se hunde una partícula para poder identificar qué tan rápido se sedimenta o qué tan rápido se transporta en el flujo. Entonces, algo similar a lo que veíamos en el momento de generar los sedimentadores, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos en los sedimentadores una relación entre la velocidad de avance y la velocidad de sedimentación, de tal manera que cuando la velocidad de avance es muy grande, va a ser muy difícil que una partícula se sedimente. Entonces, en esencia, nosotros en el momento que nosotros tenemos el agua, los sedimentos dentro del agua, hay que tener claro que si es que el cauce es muy turbulento, va a ser muy difícil que se sedimente la partícula. Entonces ahí entra como uno de los factores principales para este análisis, la velocidad con la que la partícula se sedimenta. Entonces, un ejemplo de la forma de calcular la velocidad de sedimentación de partículas es el cuadrito que nosotros vimos cuando estábamos viendo sedimentación. ¿Se acuerdan de ese cuadrito? Entonces, ¿qué comparación podríamos hacer entre eso y la sedimentación de una partícula ya en un río? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dices, Dani Valdés? ¿Cuál? El cuadrito que vimos. El diagrama de velocidad de sedimentación, ¿no? ¿Podría ser aplicado a la caída en un río? ¿A la velocidad de caída en un río? ¿Y cuál sería la similitud con un sedimentador? No recuerdo muy bien ese gráfico. ¿Podría indicarlo de pronto? Ese gráfico lo vimos, deben haberlo hasta estudiado. Bueno, no todavía porque sería para el examen final, pero... A ver. Sería este gráfico de aquí. ¿Qué me dices? O sea, con este gráfico, o sea, sabemos el diámetro, creo que es de la partícula, ¿verdad, Inge? Y, Claro, el diámetro de la partícula que y se va a nos sedimentar. da la velocidad con el que
una velocidad ¿Y qué velocidad sería esta? de sedimentación. Ya, La- entonces nosotros podríamos utilizar este mismo gráfico para la velocidad de sedimentación de las partículas en el río. Yo creo que sí, ¿Por qué? porque encontrando ya el tamaño de la partícula, podremos encontrar la velocidad. Entonces, esta gráfica nos ayuda a guiarnos en base al tamaño, al diámetro de la partícula. Ujú, exacto. ¿Y ese diámetro sería el diámetro de la partícula más grande o más pequeña sedimentar? ¿Qué crees? ¿Qué me dices? Hoy no sabría decir. Tiene que ser el diámetro de la partícula más pequeña, porque la más pequeña se va a demorar más sedimentándose. Entonces por ahí va la cosa. Y sí, este gráfico nos podría dar una idea del tamaño de, de la velocidad que genera la sedimentación en función del tamaño de la partícula. Entonces sí, sí nos puede ayudar, pero hay que tener en cuenta que nosotros en el cauce de un río vamos a tener mucha más turbulencia. Y la turbulencia sí puede afectar el comportamiento de estas partículas. ¿Sí estaría claro ahí? Sí, gracias. Listo, entonces, como vimos en el gráfico anterior y como ya hablamos en clases anteriores, la velocidad también depende, aparte del tamaño de la partícula, de la forma. Eso nosotros no lo estamos considerando porque se vuelve bastante difícil identificar el comportamiento en función de la forma, pero obviamente si nosotros tenemos una laja bastante alargada, va a ser mucho más difícil de sedimentar que una roca del mismo peso, pero de una forma eh, esférica. También va a depender de la viscosidad del agua, como vimos, por eso nosotros usamos la ley de Stokes en el gráfico de velocidad y la temperatura del agua, que obviamente va relacionada con la viscosidad. Entonces, simplemente para que vean que son exactamente los mismos valores que se generan como influyentes dentro de este análisis. Entonces, la determinación de la condición crítica de arrastre se vuelve bastante compleja. Nosotros debemos tratar de identificar cuándo ya consideramos que se está generando el arrastre de una partícula. Entonces, suele haber, cuando son materiales no cohesivos, una de estas condiciones. Primero, cuando la partícula se mueve dentro del campo de observación. O sea, nosotros ponemos un tramo como un tramo de observación y empezamos a identificar que las partículas se empiezan a mover de manera visual. También cuando varias partículas están en movimiento, pero se puede contarlas, o sea que nosotros todavía podemos saber cuántas partículas se están moviendo. Todavía no es un movimiento generalizado de las partículas. Por otro lado, cuando existe un movimiento generalizado, o sea que ya todas las partículas se están moviendo o una gran cantidad de las partículas se están moviendo, entonces nosotros ya no podemos contarlas, sino simplemente observamos que ya se está generando el movimiento. Se habla de un gasto sólido. El gasto sólido es el movimiento de partículas, pero ya existe un movimiento generalizado, pero aún así el fondo se conserva plano. También cuando el cauce ya genera o alcanza un grado de acorazamiento. Recuerden, el acorazamiento es cuando se empiezan a limpiar los finos debido al movimiento del agua, entonces empiezan a quedar solo partículas de gran tamaño en la parte baja. Y también cuando el transporte o el movimiento de sólidos, que se conoce como gasto sólido, tiende a cero. Ahí en esencia lo que hacemos es relacionar el esfuerzo cortante de fondo, deben acordarse de hidrología, ahí se toma en cuenta lo que es el esfuerzo cortante en el fondo, que es la fuerza que generaría el movimiento de las partículas, ¿sí?
se relaciona con el gasto sólido, o sea, con el caudal que se está moviendo de partículas sólidas. Entonces, se vuelve ya o llega a un estado crítico en donde ya se están generando el movimiento de todas las partículas. Entonces, nosotros ya podemos identificar cuándo se genera cero movimiento. O sea, ahí estaríamos identificando el punto en donde nosotros tenemos el inicio del arrastre de los suelos. Entonces, en esencia, nosotros lo que hacemos es identificar cuando el esfuerzo cortante es suficiente para que se empiece a generar el movimiento de partículas. Y ese en esencia es uno de los criterios más básicos. Se empieza a generar arrastre de suelos cuando el esfuerzo cortante vence la resistencia que generan debido al peso las partículas y se empieza a generar el transporte de los sólidos. Entonces, son los tipos de opciones que teníamos nosotros para la identificación de una condición crítica de arrastre. Entonces, para ver el inicio de la erosión, nosotros vamos a decir que la erosión es la acción del desgaste que se ocasiona debido a las aguas de torrentes, a las aguas salvajes y a los ríos. Entonces, las aguas de torrentes son las que se forman después de las fuertes lluvias. Entonces, escurren todas estas lluvias a un cauce irregular y eso empieza a generar una acción destructiva. O sea, se incrementa la velocidad del flujo, se incrementa el caudal en el río y esto genera una capacidad destructiva, que en esencia lo que vemos cuando nosotros tenemos inundaciones, ¿no? Les pongo en ejemplo las inundaciones que se generaron hace un poco más de 2 años en Baños, en donde nosotros podríamos ver que las velocidades eran súper altas y eso empezó a generar un acarreo de sedimentos bastante dramático. Como les he dicho en clases anteriores, inclusive, eh, inclusive nosotros teníamos el caso de que una presa, una pequeña presa de una central hidroeléctrica se fue debido a la acción erosiva del río. Hay que tener mucho cuidado con estos casos de las lluvias torrenciales. Por otro lado, las aguas salvajes se generan cuando nosotros tenemos deshielos o intensas lluvias en zonas montañosas y se generan escurrimientos en las zonas donde antes de que se inicien los ríos o en las zonas de los páramos se empiezan a generar escurrimientos con bastante fuerza, con bastante caudal, no tienen un cauce definido. Eso lo podemos ver, no sé, cuando subimos una montaña, empezamos a ver una especie de líneas como huecos que empiezan a generarse. Estos son debido a las aguas salvajes que se generan y no tienen un cauce por donde ir. Entonces van formando un cauce a lo largo de que se van modificando o incrementando en caudal, y esto lo que genera es generación de erosión. Entonces, la forma más fácil de verla es en una montaña cuando lo están subiendo. Entonces, ¿qué factores componen lo que son la erosión? Primero, tenemos la segregación, transporte y sedimentación de las partículas del suelo. Estos vamos a decir que son los procesos de la erosión hídrica. Obviamente, la generación de segregación de partículas, o sea, ya cuando se empiezan a segregar las partículas debido a los diferentes pesos, tamaños que tienen, se genera el transporte de las mismas y luego ya se sedimentan en otras zonas. Ese en esencia es el proceso de sedimentación típico, básico que nosotros vemos. Entonces, ustedes vieron este análisis en hidrología, ¿no es cierto? De una manera un poco básica, pero sí, es el proceso de donde se va a producir lo que es la generación de sedimentos. Después tenemos los factores climáticos como uno de los principales actores dentro de lo que es la erosión hídrica, porque la precipitación es uno de los factores que más va a incurrir o a influenciar dentro de lo que es generación de sedimentos. ¿Por qué? Porque cuando hay mayor o menor intensidad, nosotros vamos a tener modificaciones en el comportamiento del transporte de sedimentos y lo mismo, cuando tenemos duraciones muy prolongadas, nosotros podemos tener un factor desencadenante dentro del proceso de erosión. Entonces, factor precipitación es el principal de los componentes de generación
sedimentación y de erosión, perdón. Entonces, en esencia, la erosión que va a provocar una gota de agua va a ser un producto entre la energía cinética que tiene la partícula cuando está cayendo sobre las partículas del suelo que están estáticas y luego se empiezan a disgregar debido a esa energía que genera una fuerza, y esta fuerza va a ser que empieza a generar la erosión en las partículas. Entonces, como veíamos antes, la lluvia es uno de los desencadenantes para la generación de erosión en los suelos. Por otro lado, características propias del suelo, como qué tan agregados están, la textura que maneja el suelo, la capacidad de infiltración, esto también va a afectar su erosionabilidad. Entonces nosotros tenemos diferentes tipos de erosionabilidad para diferentes tipos de suelo. La influencia de la vegetación también es dramática porque la vegetación actúa directamente sobre la erosión hídrica. Obviamente, esto puede variar en función de la época del año, especialmente cuando tenemos terrenos de cultivo. Cuando nosotros estamos haciendo la siembra y no tenemos nada de vegetación sobre el suelo, puede ser mucho más erosivo el suelo. Mientras que cuando nosotros tenemos ya la vegetación totalmente desarrollada, nosotros podríamos tener un grado de cobertura amplio y esto evitar que la lluvia llegue directamente sobre el suelo y de esta manera se evita este proceso erosivo. Entonces, la vegetación es uno de los componentes más favorables para controlar la erosión en suelos. Y las raíces también generan una especie de compactación, una especie de malla que prohíbe o evita que se empiece a generar un movimiento muy fuerte de partículas. Entonces, es otra de las formas en que la vegetación actúa de manera directa a favor de la contención del suelo, evitando su erosión. Por otro lado, la topografía también es un factor importante. La topografía genera una influencia alta a través de la pendiente. Mientras más pendiente tengamos, vamos a tener mayor velocidad del flujo y entonces esto genera mayor capacidad erosiva, especialmente cuando tenemos flujos sobre las laderas. Entonces ahí nosotros hablamos de un umbral para el principio del movimiento y nosotros decimos que en el suelo, ¿sí?, el agua va a generar una tensión cortante. Cuando se vence la tensión cortante resistente, nosotros vamos a tener el inicio del movimiento del flujo. Entonces, la resistencia que va a generar la partícula que estamos esperando que se mueva, va a relacionarse con su peso sumergido. Entonces, por eso es importante analizar el peso de las partículas y esto va en función de las granulometrías que nosotros hagamos para el análisis del tipo de suelo que tenemos en un río. Y obviamente el peso depende de la gravedad específica del suelo y de la gravedad específica del agua, ¿sí? Entonces, nosotros con estos elementos ya podemos identificar cuándo se vence esta tensión cortante del fondo y se empieza a generar lo que es el movimiento del flujo. ¿Sí está claro esto? ¿Qué me dice? ¿Qué me dices, Andrés Valdeón? Recuerda, de eso también lo había visto en hidrología. Andrés. Sí, sí, está lo claro. Y ya, entonces, recuerdan lo de la tensión cortante, verán que eso también era materia de hidrología. Espero que sí. Entonces, dentro de lo que es rugosidad y formas del lecho, nosotros vamos a ver que las formas que se van generando ya dentro de lo que es el lecho están prácticamente determinadas por la potencia de la corriente, o sea, qué tanta fuerza genera la corriente, el diámetro medio que tiene el material. Esto es importante porque el diámetro medio nos da una idea de cómo se comporta la resistencia que genera el flujo, serían los sólidos respecto al flujo. También normalmente se define
el diámetro promedio que tienen las partículas como una esfera que cae con igual velocidad de sedimentación que la partícula en cuestión. Es una forma de generar una comparación ya desde el punto de vista teórico. Y nosotros, ya desde el punto de vista práctico, vamos a suponer que el diámetro medio del material corresponde al 50% del material en peso. O sea, es una forma de nosotros simplificar y decir, sí, tenemos un diámetro promedio, entonces usamos el diámetro promedio como nuestra base de cálculo para identificar el movimiento de las partículas. Entonces, de ahí nosotros podemos utilizar ciertas relaciones y vamos a ver unos gráficos que nos ayudan a determinar ya el movimiento incipiente. ¿Qué significa el movimiento incipiente? Cuando nosotros tenemos una partícula que ya está a punto de moverse dentro del flujo. Entonces, ahí nosotros vamos a utilizar la relación de Shields, que es lo que utiliza un parámetro T en función de un número de Reynolds de corte, que no es el mismo número de Reynolds que hemos visto, sino va enfocado a lo que es la tensión cortante en las partículas. Entonces, nosotros vamos a tener estas ecuaciones en donde tengo la velocidad de corte, que no es una velocidad, sino es una relación entre lo que nosotros tenemos como esfuerzo cortante y la densidad del agua. Este es el esfuerzo cortante y esta es la densidad del agua. Entonces, le llamamos velocidad porque termina en unidades de velocidad, pero no es una velocidad propiamente dicho. Es un parámetro que nos ayuda a identificar cuando nosotros ya tenemos un punto para el inicio de lo que es el movimiento o la erosión de las partículas. Entonces esto va a ser igual a la raíz de la gravedad por el radio hidráulico que tenemos nosotros, multiplicado por la pendiente de fondo del canal. Y tendríamos nuestro número de Reynolds de corte. Como les dije, no es un número de Reynolds propiamente dicho, porque lo que hace es relacionar la velocidad de corte, que no es una velocidad, sino es una magnitud de una relación, multiplicado por el diámetro de las partículas sobre la viscosidad que nosotros tengamos en nuestro sistema. Entonces ahí nosotros podemos sacar este coeficiente de Shields, T mayúscula, que va a ser igual a la tensión o esfuerzo cortante en el fondo sobre la diferencia de los pesos específicos multiplicado por el diámetro de las partículas. Entonces aquí nosotros estaríamos relacionando ya la generación de lo que les decía, se conoce como el movimiento incipiente. Movimiento incipiente es cuando nosotros estamos a punto de que ya una partícula se mueva dentro del cauce. Entonces, en esencia, si nosotros vemos, aquí tenemos tensión cortante sobre los pesos específicos por diámetro. Aquí nosotros también tenemos la tensión cortante sobre la diferencia de los pesos específicos por el diámetro de la partícula sedimentar. Entonces, aquí tenemos el número de Reynolds en función de la velocidad cortante, el diámetro de la partícula y la viscosidad cinemática. Y en función de esto nosotros podemos encontrar este gráfico en donde nosotros podemos, mediante la obtención de este número de Reynolds cortante, identificar en esta curva un punto de corte, ¿sí? Y después determinar cuál es nuestro coeficiente o factor de Shields, que es el que nos ayuda a identificar cuando nosotros tenemos ya el movimiento incipiente. Entonces esta gráfica nos da todas las herramientas para identificar cuándo ya se puede producir el movimiento de las partículas. Entonces, cuando el sedimento todavía no empieza a moverse, nosotros tenemos en cuenta que la resistencia que genera este sedimento al flujo equivale a la de un fondo fijo. ¿Qué significa un fondo fijo? Recuerdan cuando nosotros tenemos la parte del fondo totalmente fijo y se empiezan a generar movimientos en la parte superior. Esto es uno de los análisis que ustedes deben hacer en hidráulica general también, cuando se analiza lo que es el movimiento gradualmente variado, ¿no es cierto? Ahí partimos nosotros del análisis de un fondo plano, en donde no hay movimiento, y arriba en la sección superior sí hay movimiento. Entonces algo similar se analiza cuando estamos hablando de sedimentos. Y ahí generamos nuevamente
cuáles son las condiciones para el movimiento incipiente, que es el inicio del movimiento. Entonces, dentro de estos análisis nosotros podemos identificar ciertos tipos de tipos de fondos de los cauces, en donde nosotros hablamos de los rizos primero, como pequeños elementos entre 10 y 50 centímetros de longitud y entre 0,5 a 5 centímetros de altura, con una forma más o menos triangular. En la parte de aguas arriba nosotros tenemos una pendiente muy suave debido a la afectación del flujo del agua, pero en el talud de aguas abajo nosotros tenemos un comportamiento un poco más abrupto, más pronunciado, y los rizos pasan desapercibidos normalmente en la superficie del agua, o sea, no tienen una influencia sobre la parte superior del agua. Hay otros tipos de cauces que hay en la parte superior y empiezan a generar, por ejemplo, ciertas turbulencias o ciertas variaciones de lo que es la trayectoria del flujo. Entonces, tienen una baja cantidad de material en suspensión. ¿Cuáles son los rizos? Aquí tenemos una forma más fácil de verlo. Estos de aquí son los rizos. Entonces, si ven, ¿no es cierto? En la parte inicial, aguas arriba, tienen una pendiente mucho más leve, de esto debido a cómo va generando el movimiento del agua y acarreando los materiales. En la parte final, el movimiento, la caída es mucho más, tiene una pendiente mucho más grande. Son elementos pequeñitos y estos elementos mantienen el flujo de arriba intacto. O sea, uno no se da ni cuenta cómo está el fondo del lecho porque el agua tiene un cauce bastante estable. Por otro lado, tenemos las dunas, donde las dunas son elementos de forma triangular, pero mucho más grandes. La longitud depende del tamaño del sistema que estamos analizando, pero en algunos casos puede llegar hasta 100 metros de largo, o sea, son elementos mucho más grandes. ¿Sí? Más que elementos podríamos hablar, son formas que se dan mucho más grandes. Causan perturbaciones en el flujo de aguas. ¿Qué significa eso? Que ya tienen una afectación sobre cómo se mueve el agua en la parte superior. Y nosotros tenemos una forma en la cual el flujo no tiene mucha velocidad. Normalmente hablamos de un flujo subcrítico. Y en la superficie del agua nosotros tenemos una depresión que va a coincidir con la altura del obstáculo. En este caso el obstáculo sería la duna. Entonces, si nosotros tenemos una duna, tenemos algo más o menos así, ¿no es cierto? La forma es similar a la de los rizos, pero en mucha mayor magnitud. Miren, tenemos grandes tamaños. Pues, ¿qué pasa? El flujo del agua, cuando tenemos la parte de depresión, se incrementa y de repente baja cuando tenemos ya la punta de la duna. Entonces, a eso se refiere con la afectación que genera la parte más alta de la duna respecto a lo que es el flujo del agua. Tenemos las antidunas, en donde lo que generan las antidunas son ciertas ondas en lo que es el flujo del agua. Crecen gradualmente a través de un fondo plano o desde un fondo plano, donde se genera el movimiento del sedimento. Estas ondas pueden ser inestables, pueden llegar a comportarse como una pequeña ola. Entonces, en esencia, lo que tenemos como antidunas son una especie de rompientes que van generando una especie de olaje o unas ondas que se van moviendo a través del río. Tenemos tipos de antidunas rompientes o ondas estacionarias, en esencia. Cuando nosotros hablamos de ondas rompientes, tenemos algo así. Se generan las antidunas y el flujo del agua empieza a moverse de manera similar a las de las dunas, pero en un punto se quiebra como una ola y ahí se genera espuma y eso hablamos de una onda rompiente. Y una onda estacionaria, cuando tenemos las dunas, que como vemos son mucho más, podríamos decir, irregulares respecto a lo que son las dunas, y el flujo del agua toma la misma forma que la antiduna, y aquí no hay rotura, entonces lo que tenemos es una ondulación o una especie de oleaje sin rotura de la ola.
Y tenemos también los pozos y rápidos, que son zonas donde tenemos ciertas cantidades rápidas en el flujo del agua. Se produce un resalto hidráulico, entonces el flujo se acelera. Hay una zona de aguas tranquilas, que es el pozo, y la zona de aguas rápidas, que es la rápida. Entonces, en esencia, los pozos y rápidos se comportan más o menos así. Se genera una sección tranquila, donde el agua va de una manera bastante estática, podríamos decir, no hay mucha variación, y de repente llegamos a la zona rápida, donde de una se produce un salto y se genera una variación, una turbulencia en lo que es el flujo. Pues estos son los tipos principales de formas de lecho que nosotros tendríamos en ríos, y vemos cómo afectan también al flujo que va sobre los mismos. Entonces aquí tenemos un cuadro en donde, en función del diámetro, nosotros podemos identificar la potencia de la corriente y, en conjunción, llegar a un análisis de si tenemos rizos, dunas, una transición, una antiduda o fondo plano y un fondo sin movimiento. Entonces, la potencia del río nosotros deberíamos calcularla en función de la fuerza que mueve al río. Entonces, simplemente vamos con una potencia, por ejemplo, de 0.1 y un diámetro de 0.2 milímetros, y identificaríamos, en ese caso tengo un rizo. Entonces, ¿está claro cuáles son las formas de los lechos? ¿Qué me dice? ¿Sí está claro para todos? Y bueno, por otro lado, hay otro tipo de configuración que normalmente se le considera como, o se le define como barras, en donde lo que varía ya es la geometría en planta, ¿sí? Entonces, la barra simplemente lo que hace es generar diferentes formas por ciertas acumulaciones de sedimentos en ciertas secciones. Entonces, tenemos barras de punta que se generan en las curvas de los ríos en el lado convexo. Tenemos formas variables en las barras de punta, dependiendo de la forma en que se generan las curvas. Barras alternadas, en las cuales nosotros tenemos tramos rectos de los ríos, en donde se empiezan a distribuir las barras a lo largo de la trayectoria del río. Barras transversales, que ocurren en canales rectos y ocupan casi todo el ancho del cauce. Y barras tributarias, que se generan después de donde confluyen varios canales a la vez. Entonces, en esencia, una barra se va a ver más o menos así. Viéndola en planta, nosotros vamos a tener acumulaciones de sedimentos, y estas acumulaciones de sedimentos van a generar las famosas barras. Esto lo vemos nosotros de manera típica en los ríos cuando estamos en estiaje, ¿no es cierto? Se empiezan a generar las barras, que son acumulación de sedimentos, y el flujo empieza a pasar por el medio de las mismas. ¿Sí está un poco más claro ahí con este dibujo? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice Jofre Montenegro? Sí, 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 está más claro. Entonces, ¿tú creerías que la configuración de dunas eh, o antidunas o pozos y rápidas tiene que ver con esta conformación de barras? Creo que sí depende porque creo que depende de cuántas de este tipo de barras haya para que cambie la forma en cómo se mueve, tal vez. Podría ser hasta cierto punto, sí, tienen una relación perfecta, pero también tenemos que ver que normalmente este tipo de barras se generan cuando nosotros tenemos menos caudal. Entonces, ya viéndolo desde el otro punto de vista, nosotros aquí tendríamos la barra, vendría a ser una acumulación de sedimentos más o menos así, y el cauce del río normalmente va a estar por aquí. Entonces se viene a generar un bloqueo por donde pasa.
Entonces, por el un lado estamos hablando cuando ya tenemos un flujo más alto y aquí cuando ya tenemos un flujo más bajo. ¿Sí estaría claro ahí? Entonces, tienen relación y se van a hacer una parte de la otra dependiendo del tipo de caudal que esté pasando, de la magnitud del caudal, más bien dicho. Entonces, ahí se genera la influencia. Y de ahí se dice que de acuerdo con las formas de fondo que se presente, el flujo en canales aluviales puede ocurrir en dos zonas de flujo. Entonces, en esencia, nosotros tenemos un flujo inferior, que es un flujo en donde la potencia de la corriente es pequeña. Cuando tenemos poca cantidad de agua, ahí vamos a tener rizos, vamos a tener dunas, dunas con rizos superpuestos, o sea, sí puede haber una mezcla de las dos. Y también podemos tener un flujo superior, que es una corriente con gran potencia, en donde nosotros podemos encontrar un fondo plano, podemos encontrar antidunas, podemos encontrar ondas estacionarias, pozos y rápidas, dependiendo de la conformación del suelo. Entonces, en esencia, nosotros podríamos decir que la relación que se genera entre la potencia de la corriente y el diámetro de la caída de partículas, o sea, el diámetro del promedio de las partículas, como veíamos antes, se puede utilizar para predecir qué formas de fondo pueden encontrarse. Entonces, esa predicción es la que nosotros tenemos en esta tabla de aquí. Si nosotros relacionamos diámetro con la potencia de la corriente, ya podemos generar una predicción de cómo va a estar la forma ya de nuestro cauce. ¿Sí estaría claro hasta ahí? Bueno, ya va a ser las 9, creo que podríamos quedar ahí por hoy. Mañana, les agradezco, tuve una situación y no puedo estar en la mañana, entonces quedamos con Shakira en tener la clase en la noche. Tratamos de hacerlo lo más rápido posible y el miércoles terminaríamos con una clase acerca de lo que es su excavación, en donde ya terminaríamos este semestre. Como les digo, nos toca pasar un poquito rápido este último tema. La idea es que tengamos los conceptos básicos para de esta manera poder estar preparados para una base de estudio. Como les digo, la que es erosión y sedimentación es un tema muy, muy amplio. Inclusive en maestrías, la materia de erosión y sedimentación puede tomar un semestre entero solo analizando esta temática. Pues por eso no podemos llegar a tanto nosotros, especialmente si tenemos solo una semana de clase para hacerlo. Entonces, la clase de mañana continuamos con lo que es la producción de sedimentos y pérdida de suelo. Vamos a verlo rápido, un par de ecuaciones, y el día miércoles trabajaríamos con lo que es ya su cavación, que sería la parte final. ¿Alguien alguna duda hasta ahí? Inge, disculpe, ¿será que puedes subir esta diapositiva? Porque no se abre los que están en el leo. No se te abre, Tiene que- idiote. A ver, te voy a mandar a ti entonces. Gracias, Inge. Parece que hay problemas con el EVA, porque inclusive a los del otro curso no les permitía, ¿cómo se llama?, ver los comentarios del examen, no sé por qué. Entonces, no sé, algún problema está el EVA y ahorita el banner también, porque trato de ingresar para la lista y me parece como que mi contraseña fuera errónea. Ya me ha pasado un par de veces y normalmente es cuando está mala la plataforma. Entonces, también Shakira, por favor, puedes tomar la lista de los que están ahorita y me la envías para yo después subirla ya cuando se abra Ya. el método, porque ahorita traté de meterme otra vez al banner y no me dejó. Entonces ya te mando ahorita al igual lo que son las diapositivas. Y listo. Tengan en cuenta que para el examen final la parte teórica también podría incluir sedimentos, pero la parte práctica no necesariamente podría incluirlo. Ojo, también la parte práctica del examen podría incluir todas las obras que están relacionadas con lo que es la captación de rejilla lateral o captación de rejilla de fondo. Pues podrían ser azudes vertederos, podrían ser canales, como el canal de Pulga,
Podrían ser disipadores de energía, las rejillas, los sedimentadores, ¿sí? Vertederos de paso, etc. Entonces, para estar claros. ¿Alguna otra duda de alguien? Dije una pregunta, en el examen iría estos últimos temas de socavación y de... Dentro de la parte teórica, les digo, podría ir algo de manera muy general. No voy a ahondar demasiado porque yo sé que es un tema muy amplio y que no podemos ahondar demasiado. ¿Sí está claro ahí? Sí, ¿Alguien alguna otra duda? ¿Y que podría subir los videos de la anterior semana, por favor? Ah, ya, ok. Gracias. Listo, entonces. Un buen día a todos. Nos veríamos mañana.